Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Andrés Fernández, el director deportivo de la agrupación deportiva Alcorcón. Tras lograr el difícil propósito de devolver a los alfareros al fútbol profesional, llega el no menor objetivo de consolidarlo. Muy buenas, Andrés Fernández, gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Trabajando a tope en este momento. Uno nunca para, ¿verdad? En este trabajo, en este terreno. Vamos a comenzar, como siempre, tenemos por delante un ratito contigo para conocerte bien a ti, también el proyecto que estás desarrollando en la agrupación deportiva Alcorcón. Pero como siempre me gustaría empezar, Andrés, empezando contigo, ¿no? Con tu persona, cómo has llegado hasta aquí, qué te movió para llegar hasta aquí. Sobre todo empezando porque creo que fuiste futbolista, ¿verdad? Si puedes empezar contándonos qué recuerdas de Andrés Fernández, futbolista. Sí, jugar fútbol prácticamente desde muy pequeñito en León. Yo soy de León y allí me crié, me formé en varios equipos y bueno, jugué al fútbol pues de una manera más o menos profesional hasta los 31 años. Y bueno, jugué en la Cultural de Orense durante varias temporadas y luego, bueno, pues diferentes equipos de la geografía española y tanto en equipos en Extremadura, Cataluña, Andalucía. Y bueno, sí que tuve siempre esa inquietud siempre me gustaba lo que era el conocimiento de jugadores, de las plantillas, en aquel momento, pues hace bastantes años, pues no tenía nada que ver la información que había con la que hay actualmente, pero sí que era algo que siempre me llamaba la atención, me apasionaba y bueno, siempre tuve predilección pues por conocer, digamos, los jugadores que había, sobre todo en la Liga Española, que al final era lo más cercano. O sea, de alguna manera sí que tú imaginabas o barruntabas que podrías, que te gustaría dirigir tu camino por lo que es el fútbol. ¿Tú cuando eras futbolista pensabas que después de eso ibas a seguir en ello o pensabas que tendrías que buscarte la vida en otro aspecto? Bueno, sobre todo era un sueño, ¿no? El pensar que después de jugar al fútbol pudiera trabajar en este mundo. Tampoco en aquel momento, había demasiada gente profesional en este ámbito y entendía que era difícil, pero y más también en mi nivel futbolístico que lo máximo que jugué fue en Segunda División B, ¿Vale? pues el día que no era fácil, ¿no? El abrirte un camino, pero siempre tuve, digamos, esa ilusión y bueno, pues al final se fueron dando oportunidades y bueno, intenté aprovecharlas y bueno, de lo que era siempre mi pasión. ¿Pero ibas encaminado a la dirección deportiva o te planteaste en algún momento dado quizá estar en los banquillos o tenías muy claro que la cuestión era la gestión y demás? Digamos que no lo tenía claro porque en mis últimos años de jugador ya entrenaba en fútbol base, tanto en alguna escuela de fútbol como en algún club, y me gustaba mucho entrenar, pero a la vez también seguía, digamos teniendo la inquietud por el otro aspecto, ¿no? Vale. Y bueno, según fueron pasando los años y demás, me formé, saqué los títulos de entrenador hasta llegar al nivel 3 y bueno, también hice algún curso relacionado con dirección deportiva hasta que bueno, se dio alguna oportunidad encaminada más a lo que era trabajos de análisis de jugadores y despachos y bueno, pues ahí encontré
esas oportunidades que fueron buenas y sí que en ese momento me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, más allá de, digamos, del conocimiento o capacidades que pudiera tener, pero era lo que más me gustaba. ¿Y cuál fue esa primera oportunidad que te presentó la vida? Bueno, en 2004, digamos que dejé de jugar al fútbol, Roquetas, de Mar, en Almería. Uh-huh. Mi mujer es de allí y digamos que establecí mi residencia allí y en este club, en este caso en el Club Deportivo Roquetas, pues después de mi etapa como jugador, pues bueno, tuve oportunidad de coordinar la cantera y a la vez también entrenaba y después también, digamos que trabajaba, digamos, un poco en lo que era en aquel momento la Secretaría Técnica del club, ¿Vale? profesionalizada, pero digamos nos encargábamos de lo que era la confección de la plantilla y demás creo que fue en 2006 tuve la oportunidad de trabajar en el Águilas, que era un club por aquel momento era un club bastante fuerte en Segunda División B y ahí pues sí que ya me dedicaba más al análisis del juego y de jugadores y esa fue, digamos, mi primera oportunidad más en el aspecto que posteriormente continúa. ¿Tú recuerdas en esos primeros años ya lo que has contado de Roquetas, de Águilas, verte cómodo, tomando decisiones acertadas, digamos? ¿Qué recuerdas de esos primeros años en los que estabas, digamos, haciendo esta clase de funciones? Bueno, digamos que no tenía, no tenía un papel principal a nivel de decisiones, pero sí que creo que siempre se tenía en cuenta mi opinión, mis valoraciones y bueno, pues al final también podía tener más o menos peso en las decisiones y de ahí, digamos, me llegó la oportunidad para llegar a la Unión Deportiva Almería, que es donde realmente, digamos, crecí profesionalmente. Eso fue durante la temporada que estuve en Águilas. El presidente del Águilas era el padre de Alfonso García, que por aquel momento era presidente de la Unión Deportiva Almería y que hoy es presidente del Águilas. Y digamos me llegó esa oportunidad y bueno, ahí pues tuve esa opción de entrar a trabajar en un club profesional que estaba en crecimiento y bueno, pues ahí fui creciendo poco a poco. Qué bueno, muy interesante, Andrés, porque creo que también puede ser un ejemplo para muchas de las personas que nos escuchan, que al final, digamos que a lo que es el puesto de dirección o cercano, pues obviamente son muy poquitos, cuesta llegar y al final es una aspiración que todo el mundo tiene lícita, pero que no es fácil. Pero creo que a través de tu ejemplo sí se ve que, bueno, que quizá aunque estés dentro del equipo, digamos que realza el valor del equipo, ¿no? Que al final tú, aunque no fueras, digamos, quien toma las decisiones, sí que puedes tener un peso importante porque al final lo importante es acertar y si tú estabas demostrando que sabías de análisis, sabías de fútbol y demás, tenías, digamos, tu hueco en el equipo y tenías palabra, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Sí, como te decía antes, el no haber sido un jugador, digamos, de primera o segunda división y haber tenido, digamos, un papel, digamos, importante y ser reconocido como jugador, pues al final es más difícil quizás el tener oportunidades en el mundo profesional del fútbol y bueno, digamos que yo siempre tuve claro que no iba a ser fácil ese camino para poder abrirme hueco y dedicarme a esto, pero bueno, a base de mucho trabajo, constancia, mucha dedicación y bueno, pues digamos que conseguí esas oportunidades en las que, como hemos comentado, pues se valoraba mi opinión y demás y poco a poco pues fui teniendo mayor peso en las decisiones. Qué bueno. ¿Y para qué fuiste a Almería? ¿Cuál fue tu primer puesto, tu primer rol dentro de la entidad? Sí, entré a trabajar en el verano de 2007, ¿vale? Con el club recién ascendido a Primera División, de la mano de Roberto Lave, que fue la persona que contactó conmigo.
Y en principio, pues bueno, digamos que iba a ser un scout dentro de una estructura pequeñita que había. Y bueno, por desgracia, Roberto abandonó el club a las pocas semanas de llegar yo. Y bueno, ocupó su puesto Alberto Benito, que era director deportivo del Cádiz. Y que a la postre, bueno, pues fue mi jefe durante bastante tiempo en Almería. Él contó conmigo y bueno, que para mí fueron dos personas importantes en esos primeros años y de las cuales, por supuesto, que estoy muy agradecido, aprendí mucho y bueno, con los cuales mantengo relación y amistad. ¿Estabas cerca del primer equipo o estabas en cantera? ¿A qué te dedicabas? Digamos que en esa estructura pequeña que había, digamos, solamente creo que estábamos 2 scouts. Yo también, digamos, por una reestructuración que hubo en el club, me ocupé también un poco, digamos, de la responsabilidad del segundo equipo en cuanto a confección de plantilla. Vale. Y ahí sí que tenía bastante responsabilidad por aquel entonces. Ya estaba en tercera división. Y bueno, pues para mí, pues bueno, también fue una manera en la cual, digamos, estar cerca bueno, de la toma de decisión, de la confección de plantillas, y eso fueron, digamos, mis primeros pasos en el club. Qué bueno, cerquita de bueno, ese último escalón, ¿no? De formativo. ¿Has estado relacionado más, creo, con esta etapa de los jugadores en tus etapas tanto en Pucela como en Vitoria? Sí, la verdad que en Almería después también coordiné la cantera durante bastantes años, creo que fueron 5 o 6 años. Y luego cuando estaba en Valladolid, pues también sobre todo mis 2 primeros años fueron, digamos, de ser responsable de la categoría sub-23, en este caso pues del Real Valladolid Promesas. Y bueno, digamos que ahí acumuló bastante experiencia en los diferentes equipos que he estado. ¿Y cómo ves actualmente, bueno, incluso con el desarrollo de estos últimos 15 años, ¿no? Que llevas ya desde que entraste en la Unión Deportiva Almería, encargándote de lo que es el filial? ¿Cómo ves la formación en España a nivel europeo, a nivel comparativo, las metodologías que se usan actualmente, lo que se usaba anteriormente? Si puedes hacer un esbozo de cuál es tu visión de la formación en el fútbol actualmente. Bueno, yo creo que la evolución en España, entiendo que en Europa igual, pero sobre todo en España, pues ha sido muy grande. Cada vez los clubes están más profesionalizados a nivel de categorías inferiores, con técnicos, digamos, que tienen pues mucho más conocimiento que en aquellos años y bueno, digamos, con estructuras más amplias, con muchos más especialistas en cada área y en cada puesto. Y bueno, los clubes creo que cada vez le dan más importancia a que es importante que los jugadores tengan esa formación y bueno, yo creo que el jugador español pues está reconocido a nivel mundial como un jugador de nivel, con muy buena formación, y bueno, ahí se puede ver pues en los resultados y los jugadores que llegan a la élite, los resultados que ha habido y que sigue habiendo a nivel de las selecciones nacionales en categorías inferiores. Y bueno, creo que hay bastante diferencia en ese aspecto y bueno, cada vez pues también se le da más importancia ya no solo a lo técnico-táctico, sino también a lo físico y a lo mental. Y bueno, creo que cada vez, pues como digo, pues hay mucho más nivel, ha evolucionado muchísimo en general. El otro día escuchaba a Pau Torres, siento no nombrar el medio porque la verdad que no lo recuerdo, decir que una de las cosas que le ha llamado mucho la atención en su cambio de competición ahora de España a Inglaterra ha sido dice que el jugador español tiene un altísimo conocimiento táctico. ¿Estás de acuerdo? ¿Y crees que es una de las cuestiones que más se trabaja? ¿Crees que es algo que el jugador español entiende bien? ¿A qué crees que se debe? Si estás de acuerdo. Sí, por supuesto que estoy muy de acuerdo con
esa valoración. Creo que, como digo, los entrenadores, los técnicos españoles cada vez están más formados, tienen más conocimiento del juego, al final eso lo trasladan digamos, a sus equipos. Y bueno, creo que la metodología de los clubes, sobre todo profesionales, va encaminada pues a eso, a esa riqueza táctica. Y bueno, pues al final el jugador pues tiene mucho conocimiento del juego, y en este aspecto creo que España, creo que seguramente será de los países en los que mejor se trabaja este aspecto, y creo que se ve reflejado en las selecciones nacionales, en los equipos españoles, y sobre todo en los entrenadores españoles, Sí. que cada vez creo que ocupan banquillos de mayor nivel en equipos top a nivel mundial. Totalmente, eso es una verdad como un templo impepinable. Y ya para cerrar el tema de la formación, aprovechando que has estado cerquita, ¿por dónde crees que puede venir la mejora en los próximos años? ¿Dónde crees que es el área, el ámbito, la faceta donde los clubes pueden dar un paso? Por ejemplo, una de las cuestiones que más se comenta últimamente es que quizás se ha esquematizado todo tanto que quizás ese jugador que tiene el 1 contra 1, también los hábitos que la vida ha cambiado, ¿no? Y que antes quizá pasaba más tiempo jugando en el parque, esquivando pues a un señor como yo, ¿no? Que pasa por ahí. ¿Dónde crees que puede venir el área de mejora o el crecimiento de las canteras del fútbol español? Bueno, yo creo que como bien dices, cada vez hay menos jugador, digamos, que se ha formado en la calle, porque al final la tendencia de la sociedad ha ido por otro lado. Y en este aspecto, pues al final, hoy en día los niños, en vez de jugar tanto tiempo pues, en los parques o en las calles, pues van a escuelas de fútbol, a centros de tecnificación. Y los clubes profesionales, pues sí que realmente, digamos se le hace un trabajo, digamos, bastante más integral en otros aspectos, que luego se ve reflejado pues en el nivel de los jugadores cuando van superando categorías y van llegando a la etapa senior y al profesionalismo. Y en este aspecto creo que los clubes españoles, pues creo que le dan bastante importancia, pero creo que también es clave que en los clubes haya continuidad de las personas que están en los puestos importantes y demás, y que pueda haber, digamos, una continuidad en ese trabajo, en ese método, que pueda dar sus frutos, bueno, que se siga invirtiendo en instalaciones, en técnicos que estén bien formados, y luego, pues, lógicamente, que también se le den oportunidades, y que también sea por la propia filosofía de los clubes, y no sea, digamos, por una urgencia o una necesidad económica, sino que realmente se crea en esto. Y bueno, al final creo que hay clubes en España que al final reflejan un poco eh, este trabajo, que puede dar sus frutos, y al final puede haber éxito en el primer equipo, y también a nivel de cantera, en cuanto ya no solo resultados, que no es lo más importante, sino y que al final los jugadores formados en los equipos inferiores pues puedan llegar a ser importantes en los primeros equipos. Muy interesante, Andrés. Hablando ya sobre bueno, el siguiente paso, llegaste a Pucela, estuviste cerquita, como nos has comentado, de los sub-23, y das el salto en un momento dado a la Secretaría Técnica, si no me equivoco. ¿Cómo llega esto? ¿Era algo que esperabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué recuerdas de esta etapa? En Valladolid la verdad que fue una etapa muy bonita. Fueron unos años muy buenos a nivel deportivo, excepto el último que descendimos a segunda división. Digamos que en ese primer momento en el que Miguel Ángel Gómez, que era el director deportivo, y fue la persona que me llamó a través de Ángel Luis Catalina, que había sido compañero mío en Almería. En esa estructura de la dirección deportiva yo ocupaba el puesto de responsable sub-23, digamos, la persona que estaba encargada un poco y cercana
al segundo equipo, siempre bajo la supervisión de Miguel Ángel. Y digamos que creo que fue después de la segunda temporada, tanto Ángel Luis, que era uno de los secretarios técnicos, junto a Jesús, se van al Betis, y digamos que en esa reestructuración quedan vacante un poco, digamos, esos puestos, y Miguel Ángel pues me ofrece la oportunidad de estar de secretario técnico, más cerca a él y al primer equipo, y yo pues la verdad que encantado de tener esa oportunidad, y bueno, siempre estaré muy agradecido a Miguel Ángel, del cual también ha sido una persona muy importante en mi carrera. Creo que aprendí mucho con él, y bueno, con el cual mantengo una buena relación, y bueno, del cual trabajé muy a gusto con él, y así fueron los siguientes años hasta que salimos del club. ¿Y cómo te cambió, digamos, el papel que hacías? Entiendo, o sea, a nivel de tareas, ¿a qué te dedicabas en un primer momento cuando estabas con el sub-23 y qué empezaste a hacer para tener un poquito más de conocimiento más detallado? Sí, bueno, en esos primeros años, digamos que mi mayor parte del tiempo venía ocupada por estar cercano al segundo equipo, digamos, relacionado con, con el seguimiento de jugadores sub-23, de estar cercano del segundo equipo. Pero seguimiento de fuera, ¿no? No solo propio equipo, sino también de jugadores de fuera, ¿no? Sí, cercano al equipo en cuanto, digamos, el día a día, en cuanto al trabajo diario del equipo, cercano al entrenador en la plantilla, y bueno, pues, lógicamente luego el trabajo de scouting relacionado hacia ese segundo equipo, ¿vale? En el cual Vale. tenemos un equipo de trabajo dentro de la dirección deportiva. Y bueno, también participaba algo en el primer equipo, pero ya digo que mi mayor parte del tiempo la ocupaba en el otro apartado. Y cuando se produce el cambio, pues sí que digamos que compatibilizaba Dos tareas. las dos tareas, y bueno, digamos que repartía un poco el tiempo entre una cosa y otra. Hay un punto ahí en el que, como en todos los equipos, entiendo que al final cada uno tiene su rol, pero que es importante cruzar la información porque, claro, hay un momento dado, entiendo, en el que es posible que cuando tú tenías el papel de responsable sub-23, digamos, al primer equipo le podría interesar algún informe tuyo de un jugador sub-23, ¿no? Entiendo que también es muy importante el hecho de estar coordinados, comunicados y digamos, una estructura que todo el mundo aporte a todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, digamos que el segundo equipo estaba dentro de digamos, de la responsabilidad de la dirección deportiva profesional, que en este caso Miguel Ángel era el director deportivo, y digamos la persona que al final tomaba las decisiones dentro de la responsabilidad que cada uno teníamos. Entonces, digamos que trabajábamos bastante en equipo, y las decisiones eran consensuadas y digamos que valoradas por diferentes personas, y que al final la última palabra, tanto en una incorporación del primer equipo como del B, el responsable era Miguel Ángel, dentro de que él lógicamente delegaba en el B, en este caso en mí, y bueno, confiaba, pero digamos que era un poco el que al final daba el visto bueno. Y aparece este verano la oportunidad del Alcorcón. ¿Cómo te llega? ¿Cómo te enteras? Bueno, cuando salimos de Valladolid, eso fue en junio de 2021, después del descenso. Digamos que después de estar un tiempo parados, pues y mi intención era la de seguir trabajando con Miguel Ángel en otros proyectos y demás. Y bueno, según van pasando los meses, pues bueno, apareció alguna oportunidad, y bueno, en ese momento también se dio la posibilidad de continuar con Miguel Ángel, pero entendí que era el momento, por diferentes circunstancias, de aceptar la oportunidad que me ofrecía la Agrupación Deportiva Alcorcón, que acaba de descender de segunda división, y bueno, digamos que era un reto ilusionante, y en el cual había un proyecto que me parecía bastante interesante como para
que fuera, digamos, positivo y pudiera tener éxito y bueno, pues al final me decidí por venir aquí al Alcorcón, a Madrid. Antes de seguir profundizando en el proyecto de la agrupación deportiva de Alcorcón, me parece interesante también porque creo que es algo que al final es intrínseco, y lo hablaba en el último podcast con Fran Garagarza. ¿Qué hacéis en estos meses en los que no tenéis equipo, ¿no? Acostumbrados a un ritmo tan frenético, el día a día, agendas, llamadas. Imagino que no cae en picado, pero que sí que hay, bueno, pues un valle. ¿Tú cómo recuerdas los momentos en los meses, todo ese periodo en el que estabas, digamos, algo alejado del fútbol? Bueno, por una parte le puedes dedicar más tiempo a la familia, que cuando estás trabajando no dispones de prácticamente de fines de semana en los cuales, digamos, estar con ellos y demás. Y a partir de ahí, pues bueno, también intentar aprovechar el tiempo, seguir activo, seguir al día pues lógicamente, de cómo va desarrollándose en las competiciones, cómo van evolucionando las plantillas y bueno, pues viendo mucho fútbol, incluso más que cuando estás trabajando, porque cuando estás trabajando pues tienes que atender, digamos, otras funciones que te ocupa bastante tiempo. Y en este caso, pues ya digo, también aprovechar para formarte en otros aspectos y bueno, también estar cerca de otras personas, pues que cuando estás trabajando no es sencillo y bueno, al final, pues sobre todo estar ocupado y aprovechando el tiempo. Que al final, lo que dices, ¿no? Al final es verdad que los fines de semana, siempre con mucho viaje, mucho lío, y bueno, se puede aprovechar ese tiempo para hacer cosas que quizá no el día a día no te permite. Entrando ya de lleno en lo que es el Alcorcón, ¿cuál era el proyecto que querías desarrollar? Las bases que querías, digamos, poner allí en Santo Domingo. Bueno, pues cuando se produjo el descenso, la verdad que en este caso lo que me ofrecía el Alcorcón, digamos, era un proyecto en el cual pues casi se partiera de cero, que después del descenso pues casi no había jugadores con contrato y bueno, se quería que se podía hacer, digamos, una reestructuración importante en la plantilla, en el cual pues dentro de la categoría pues había un buen presupuesto para optar a los puestos que dieran derecho a jugar el periodo de ascenso, optar al ascenso. Y en este caso, pues también, digamos, se me transmitió confianza, ilusión y bueno, creo que los aspectos más importantes del proyecto, bueno, pues creo que me daban bastante credibilidad en cuanto a las posibilidades de trabajar y de formar un proyecto con bastantes expectativas, bueno, pues para poder luchar por el ascenso. Qué bueno. Entrando ya en lo que fue ese primer año, la primera temporada en la que estuviste que has estado en Alcorcón, creo que fue muy destacado y quiero saber tu valoración el fichaje de Babín, porque yo recuerdo en aquel momento que el Alcorcón, bueno, el descenso fue difícil porque al final, digamos que se vio venir con bastantes meses, por tanto, bueno, pues no es fácil de digerir, obviamente, y como bien dices, pues bueno, la ilusión en ese momento siempre que desciendes, pues está en mínimos, obviamente, hay que relanzarlo, y creo que tu primer fichaje, o al menos uno de los primeros, fue Babín, que era un jugador que venía ya de tener historia en el club, que ilusionaba a la afición, que además tenía un nivelazo para lo que era la categoría en la que ibais a competir esa temporada. ¿Lo consideraste un fichaje estratégico más allá de por lo que te da el jugador individualmente, por lo que podía impactar en el colectivo y en la afición? Sí, totalmente. Ya digo que después del descenso puede ser una temporada difícil en la cual el equipo estuvo en los puestos de descenso en la clasificación. Creo que hubo bastante distanciamiento entre el club y la afición. Bueno, creo que fue una manera, digamos, de ilusionar de nuevo a los aficionados y, bueno, también enviar un mensaje digamos, de cuál iba a ser el proyecto, ¿no? En este caso, Babi ya había sido un jugador importante en su anterior etapa aquí en Alcorcón y creíamos que podía ser un pilar importantísimo en el proyecto
en esa reestructuración de la plantilla, pues también no continuaban los capitanes que estaban de las temporadas anteriores, y también creíamos en él, bueno, pues, que podía ser un líder sobre todo en el terreno de juego, y un capitán, bueno, pues que todo el mundo se identificara, y bueno, creo que fue muy positivo esa primera incorporación, y la verdad que generó mucha ilusión en los aficionados. Cuando uno encara esa clase de negociaciones, digamos, ¿no? Con el jugador en este caso, uno es consciente, entiendo, que al final él fue muy feliz ahí, ¿no? Porque al final, obviamente, la oferta conlleva, si no recuerdo mal, él estaba en Real Sporting, corrígeme si me equivoco, y Sí, tenía que bajar de categoría. Uno aprovecha, digamos, ese sentimiento que a él se le quedó, que fue importante, que fue feliz, y bueno, y trata de ilusionarle por ahí, ¿no? sí, por supuesto. Él acá contrató en Gijón, y bueno, también a través de terceras personas, pues teníamos información de que él siempre había tenido la ilusión de poder volver a Alcorcón algún día, bueno, pues a volver a vestir esta camiseta, y dada su edad, pues creíamos que podía ser un poco el momento idóneo, ¿no? Entonces, desde el primer contacto que hubo con él siempre fue muy receptivo, y transmitió también esa ilusión por volver, dentro de que, lógicamente, la negociación pues no era sencilla, pero bueno, la verdad que siempre lo vio de una forma muy positiva, y se pudo llegar a un acuerdo. Qué bueno. También te rodeaste o quisiste rodear a la plantilla ese año de otros jugadores expertos, como se me viene a la cabeza Mosquera, Javi Lara. Creo que también todos bajaban de categoría ese año, pero era importante, ¿no? Imagino que también tenías Javi Castro, Pablo García, la cesión, Adai que venía. Digamos, esa mezcla de jugadores jóvenes con gente experta, porque al final es una categoría complicada, hay partidos donde las piernas pueden temblar y es importante que haya gente que tenga ese pozo, ¿no? ¿Quisiste hacerlo así aposta? Sí, digamos que dentro un poco del proyecto que se diseñó, ¿vale? A nivel de club, y conmigo, pues la idea era hacer una plantilla pues equilibrada, ¿no? En cuanto a gente con experiencia y gente joven, en la cual, pues digamos, hubiera mucha ambición, y cada uno dentro de su lado. Al final, Babino, aunque era un veterano, nunca había conseguido un ascenso, y tenía ese reto personal, y qué mejor sitio para hacerlo que Alcorcón. Entonces sí que fichamos, como bien dices, a otros veteranos como Mosquera, Javi Lara o Morillas, todos ellos venían ¿Cierto, Morillas? de segunda división. Y bueno, jugadores que nos dieron un gran rendimiento, jugadores muy competitivos, muy comprometidos con el club, que tuvieron un papel muy importante tanto en el vestuario como fuera, y bueno, que al final reflejaba un poco esa parte de jugadores veteranos. Por otro lado, pues dentro de esos pocos jugadores que mantenían contrato con el club, pues estaban los Oscar Rivas, Javi Castro, Moyano, Juanma. Javi Castro pues, había hecho una gran temporada cedido en el filial del Celta, y bueno, creíamos que eran jugadores muy jóvenes, todos ellos sub-23 excepto Juanma, que podían dar un nivel muy alto como jugadores de esa edad, ¿no? Entonces, bueno, luego pues fuimos fichando otros jugadores de media edad, bueno, con experiencia en la categoría, otros también que venían de segunda. Conseguimos la cesión de Pablo García del Sporting, y bueno, pues al final, digamos, fue un poco esa mezcla, ¿no? De gente joven y más experta. Y al final el día importante, si no me falla la memoria, son Adai y Javi Castro. Bueno, al final el día importante son todos, ¿no? Pero digo el día definitivo, ¿no? Que se consigue el ascenso en Santo Domingo. Me llama la atención sobre todo, y creo que habla un poco del nivel de seguimiento que tienes o que tiene tu equipo, el fichaje de Adai, ¿no? Porque era un jugador que venía de Francia, de categorías, digamos, no punteras. ¿Hasta qué punto estás en esos mercados? ¿Cómo surgió la oportunidad de Adai? Un jugador que ahora mismo fue vital en la temporada, y eso que no jugó entera, pero que fue importante, como digo, y ahora también en la Liga de Promotion lo está siendo. Sí, en el caso de Adai, digamos que la oportunidad surgió a través bueno, pues de unas pruebas que se iban a realizar
en un club también de los mismos propietarios que del Alcorcón. Y en este caso, pues bueno, fueron bastantes jugadores extranjeros, bastantes jugadores de Francia. La prueba fue en Bélgica, en Beveren. Y en este caso, Emilio Vega, que había sido director deportivo del Alcorcón antes que yo, pues fue la persona que digamos, estuvo asistiendo pues a esos entrenamientos, esos partidos que se desarrollaron, y fue la persona pues que me da, y bueno, le pareció un jugador súper interesante, y bueno, pues lógicamente no se expuso a esa situación, y el club pues tomó la decisión entre todos tomamos la decisión de firmarlo, y bueno, no pudimos inscribirlo en verano porque hubo que tramitar mucha documentación, y no dio tiempo a hacerlo antes del final de agosto, pero sí sé que se había firmado con él, y llegó, creo que fue al Corcón a mediados de octubre para estrenar ya con el equipo, integrarse, y que en enero, pues cuando se abriera de nuevo otra vez el periodo de fichajes, pues se le podía escribir, y así fue. Debutó, creo que fue en el primer partido del 2022 contra el Deportivo aquí en Alcorcón. Qué bueno. ¿Cómo se trabaja, Andrés? Que entiendo que no es fácil. Cuando estáis disputando ese playoff, hay un punto en el que tenéis, hombre, obviamente estáis en primera red, pero también estáis con la aspiración de saltar a Hypermotion. ¿Cómo se trabaja esos meses, esas semanas? ¿Se planifica pensando en 2 escenarios? ¿Se centra el tiro más en uno? ¿Cómo se trabaja? Pues sinceramente fue un periodo difícil, ¿vale? Porque lógicamente la incertidumbre que existía por no saber si se iba a ascender o no. Y bueno, también en esa situación, digamos que no había una decisión firme por parte del club, de la propiedad, sobre el proyecto de la temporada siguiente. Y sí que lógicamente en nuestra responsabilidad, en nuestro trabajo, pues estábamos, digamos, atentos lógicamente del seguimiento que se había hecho durante la temporada, pues de cómo se iba a iniciar el mercado de verano, y bueno, pues estábamos atentos a situaciones de jugadores tanto para una categoría como para otra. Pero es cierto que al acabar tan tarde, creo que fue en ascenso el 24 de junio, pues cuando empiezas a trabajar casi en los días finales de junio, creo que es muy tarde, y bueno, creo que es un problema en este caso, un problema después de haber conseguido un ascenso. Bendito, pero... En ese momento es un momento de satisfacción y de felicidad, pero también por contra, pues creo que estás en desventaja con muchos otros clubes, y creo que es un problema pues que existe por cómo estaba confeccionado el calendario. Y a nivel genérico, Andrés, ¿cómo te gusta trabajar el scouting? Si nos puedes hacer un repaso de cuáles son tus periodos de seguimiento, qué clase de informes realizas, cómo te gusta, en qué momento te gusta llevar a una lista de jugadores, si la haces a la propiedad o al entrenador, si nos puedes hacer un repaso de cómo trabajas tú todo este proceso. Bueno, en este caso, yo creo que lo importante es, dentro de que cada uno tiene una forma de trabajar y una visión, creo que es importante contextualizar en el club en el que estás, lógicamente, digamos, una categoría, por supuesto, también el estilo que puede tener, digamos, instaurado ese club, ese equipo. Para determinar un poco el perfil que, digamos, habitualmente mejor ha encajado en ese contexto, y a partir de ahí, pues lógicamente funciona un poco de la estructura que pueda haber en cuanto a la dirección deportiva y demás. Pues bueno, pues el scouting, pues lógicamente va derivado un poco bajo esos parámetros, enfocado, pues digamos, a seguimiento de competiciones y ligas que pueden, digamos, abastecer y pueden estar dentro un poco de las posibilidades del equipo, ¿no? En este caso, nosotros, que somos un club actualmente de segunda división, la temporada de primera red, con unas características determinadas, pues hemos dado mucha prioridad al seguimiento de
del fútbol nacional, en este caso sobre todo de la primera ref, esta temporada también, lógicamente, de la segunda división, de los filiales, de equipos de las canteras de los clubes importantes de España. Y luego, bueno, dentro de lo que podemos abarcar a nivel internacional, pues bueno, seguimos bastante en las ligas de Francia, Portugal, algunas de Europa Central y del Este y algo de Sudamérica también. Y bueno, pues priorizando, ya te digo, jugadores que pueden adaptarse un poco al perfil, ¿no? de lo que habitualmente ha dado un buen rendimiento en Alcorcón. Esto me recuerda un poco lo que comentas a una declaración que dejó Carlos Mouriz hace, creo que 3 episodios, que hablaba de que al final, ¿para qué vas a seguir? Porque al final siempre cuando alguien me espera que quizá ver más países o ver más ligas puede ser mejor, pero que al final si son ligas en las que el jugador no vas a tener opciones de llegar o quizá no crees que no o tanto económicamente o socialmente es un jugador que quizá no va a estar instaurado, no se va a aclimatar rápido o va a poder dar ese rendimiento, seguramente sea más difícil, Andrés, y tú me dices, el hecho de acertar con el jugador más allá de ver muchas ligas, ¿no? Saber que este jugador extrapolar su rendimiento y decir, aquí va a poder dar ese nivel. Sí, por supuesto. Creo que, como bien decía Muguiz, creo que hay que priorizar un poco las competiciones o los mercados donde realmente va a haber más posibilidades de incorporar jugadores que puedan dar un buen rendimiento. Y en este caso es un poco lo que hemos comentado en la anterior pregunta. Y aquí de cara un poco al Alcorcón, pues bueno, es un poco el trabajo que venimos desarrollando, siendo conscientes, pues bueno, pues del club que somos, de la idiosincrasia que tenemos y bueno, pues de las posibilidades económicas también que vamos a disponer. ¿Hasta qué punto utilizáis el dato en la toma de decisiones y en el seguimiento de jugadores? Sí lo utilizamos en el sentido, bueno, pues de que aporte información. Bueno, tenemos una plataforma en la que tenemos dentro del trabajo de scouting, en el cual vamos, digamos, introduciendo la información y tal, pues también tenemos esa plataforma que, digamos, a través de varias herramientas, pues nos van dando datos de todo tipo, en los cuales están integrados y bueno, pues nos dan bastante información a la hora de, bueno, pues de hacer comparativas con nuestros propios jugadores, con jugadores de cada puesto en cada determinada liga o competición. Y bueno, no creo que sea, digamos, lo más importante, pero bueno, también creo que es hoy en día información muy importante y muy útil y bueno, también hay que tenerla muy en cuenta antes de tomar las decisiones. Qué bueno. Hablando ya, Andrés, sobre la formación de la plantilla de esta temporada, hubo fichajes, obviamente. Se me viene Artolá, Jacobo, Vieta, Tequi, Quintilla, Chema, Diego Sousa, Lucas Anáquer, Javi Pérez, seguramente igual me dejo alguno. Pero también se dieron mucha continuidad a la plantilla que había antes. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste esto? ¿Era una cuestión de mantener el grupo, de crees que el grupo funcionó, que trabajaba bien y que esas relaciones humanas que se habían formado teníamos que darle continuidad? Bueno, digamos que era por varios aspectos. Primero, el entrenador tenía contrato y continuaba y se confiaba en él. Y luego, pues, por el ascenso y por los objetivos conseguidos por cada jugador, pues, digamos que creo que hubo 13 jugadores pues que por contrato tenían garantizada la continuidad. Vale. Algunos porque tenían contratos más largos y otros porque al haber jugado un número determinado de partidos y haber conseguido el ascenso, pues también tenían contrato en vigor. Aparte, creo que el único jugador que no estaba en esta situación y no había conseguido el mínimo de partidos a disputar y le ofrecimos la renovación fue Iago López, Vale. con el cual hicimos un acuerdo muy rápido y bueno, pues a partir de ahí la
había una confianza en el grupo, en el rendimiento que habían dado los jugadores anteriormente, aparte, lógicamente, pues también de que el presupuesto que había, pues digamos, para la categoría era limitado y, bueno, al entrar en situaciones individuales de que algún jugador pues quisiéramos que no continuase, pues nos iba a restar también margen económico pues para hacer otras contrataciones. ¿Y qué prioridades teníais con las altas? Llama la atención, yo creo que por encima de todos, el nombre de Diego Sousa, que además lamentablemente recientemente se ha lesionado. Esperemos que vuelva pronto a los terrenos de juego. Bueno, pues el objetivo era hacer una plantilla equilibrada en el cual los jugadores que incorporásemos mejorasen el nivel de los que habían salido de la temporada anterior, en el cual también pues tuviéramos, digamos, esa mezcla de juventud y experiencia, que siguiéramos manteniendo esa filosofía junto a la de, bueno, pues un poco de los rasgos principales de los jugadores que hemos incorporado desde que iniciamos el proyecto, ¿no? De gente que aporte en el vestuario porque tenga, digamos, mucha calidad humana, aparte, lógicamente, de, bueno, pues también de gente con más o menos experiencia, con ambición, gente honrada, sacrificada y en este caso, bueno, pues que complementase, digamos, esa plantilla y, bueno, reforzase todas las líneas. Y en el caso de Diego Sousa, pues entendíamos que necesitábamos reforzar la línea de ataque y firmar algún delantero con nivel para la categoría y, bueno, se presentó la opción de Diego y, bueno, él también mostró predisposición por venir y al final conseguimos convencerle de que viniera y, bueno, pues, contentos en ese momento de que pudiera venir. Has mencionado anteriormente a Fran Fernández. Qué difícil es tomar esta clase de decisiones, ¿no? Porque además nadie puede decir que tú no apostaras por él. Si no me equivoco, él fue el entrenador que tenía el equipo en el descenso de GP Promotion en la primera ref. ¿Puede ser, Andrés? Sí, él fue Y tú le mantuviste en la plantilla. Es decir, que al final nadie puede decir que tú no tuvieras confianza en Fran, pero que hay un momento dado donde hay que tomar decisiones. No son fáciles, imagino, incluso hay dudas, pero es el fútbol, ¿no? Sí, él fue, digamos, el tercer entrenador que hubo la temporada del descenso. Sí que vino en una situación que no era fácil. Creo que el equipo iba con pocos puntos en la jornada 13-14 y el equipo no consiguió subir de los puestos de abajo. Al final el equipo ascendió y en esa, digamos, reestructuración y proyecto que se iniciaba, pues bueno, se valoraron diferentes posibilidades de entrenadores y bueno, pues al final se decidió que continuara Fran Fernández, al cual yo conocía porque en su día lo habíamos incorporado a ¿Almería? A uno de los equipos inferiores de Almería, en este caso creo que fue a uno de los equipos cadetes. Bueno, tenía buena relación con él, confiábamos en él y entendíamos que podía ser un entrenador con mucho nivel para la categoría de primera ref y que, bueno, pues que con sus características que podía ser un entrenador que sacase el rendimiento que esperábamos a la plantilla y, bueno, así fue. Hicimos una gran temporada en la cual pudimos ascender en directo, al final no lo conseguimos, pero bueno, creo que los resultados que se dieron durante toda la temporada fueron muy buenos y al final pues se consiguió el ascenso y, bueno, reforzó un poco esa decisión que se había tomado en su momento. Y bueno, llega el momento, llega la Liga Hypermotion, el equipo, bueno, está en un momento, vamos a decir, delicado y hay que tomar una decisión y optas por traer a Mehdi Nafti para ser el nuevo técnico del equipo. ¿Por qué has elegido a Nafti? Bueno, después del ascenso, nosotros teníamos la expectativa, la confianza, la ilusión de en ese gran final de temporada de la temporada pasada, consumado con el ascenso y tal, pues que eso nos diera, digamos, ese empujón para iniciar fuerte esta temporada. No fue así.
Los resultados en las primeras jornadas fueron bastante pobres y bueno, confiábamos en Fran. Vimos que había una ligera mejoría en algunos aspectos que nos estaban penalizando mucho en esos primeros partidos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues sí que conseguimos algún resultado, pero otra vez creo que volvimos a cometer los mismos errores de los primeros partidos. Y al final, bueno, pues tomamos la decisión de que el equipo necesitaba un revulsivo, que necesitaba en ese momento, pues digamos, alguien que liderase el grupo con unas características diferentes a las de Fran. Y en este caso Medi, pues bueno, creo que aparte de que nos transmitía esa confianza, por lo que habíamos hablado con él en cuanto a conocimiento de la plantilla, en cuanto a su confianza en ella, digamos, logros que había conseguido en situaciones similares, tanto en el Club Deportivo Leganés como en el Club Deportivo Lugo, pues bueno, veíamos que era un entrenador que podía, digamos, aportar ese plus de bueno, pues de energía, de fuerza, de mejorar en el aspecto defensivo respecto a los resultados que hemos tenido esta temporada, bueno, que también aportará, digamos, ese liderazgo que creo que nos estaba faltando. Y bueno, confiados en que podamos cambiar esa dinámica, siendo conscientes que no estamos en una situación fácil y bueno, trabajando pues para poder revertirla. Además, lo que llama la atención de la temporada de la agrupación deportiva de Alcorcón es que el equipo ha sido capaz de ganar en campos como Pucela o la Romareda, en Zorrilla, en la Romareda, que son campos difíciles de la categoría, a domicilio, y sin embargo, bueno, hay otros partidos que se escapan. Está claro que después nunca sabe dónde están los puntos, pero sí que llama la atención, ¿no?, que el equipo sea capaz de sostenerse en esos estadios y después, bueno, ¿tú cómo lo explicas? Bueno, lo explico pensando que el equipo tiene capacidad, tiene mimbres pues, para haber estado o estar en otra situación. Pero al final el fútbol creo que también son momentos, son dinámicas. El estado, digamos, mental es fundamental. Y en este caso, pues la dinámica empieza a ser negativa y en algunos escenarios importantes como la Romareda o Zorrilla hemos hecho partidos muy buenos. También aquí en casa contra el Racing u otros equipos, también el equipo a muy buen nivel. Ha demostrado que tiene capacidad para competir con cualquier equipo de la categoría y que puede estar a nivel de otros que están mejor clasificados, pero bueno, al final en otros partidos con equipos que digamos también están en la parte baja de la clasificación, en algunos partidos pues no hemos dado la talla o tramos de partido también creo que nos ha faltado competir mejor y al final pues van pasando las jornadas y el equipo pues si está en la situación que está, lógicamente es por deméritos propios, o sea, eso, hay que ser realistas, pero también confiados en que hay esa capacidad como para darle la vuelta. Al final quedan muchísimos puntos y es cierto que es verdad que hay equipos que están en la parte de arriba y que se espera que sean capaces de ganar de 3 muchos partidos, pero sí que es cierto que tenéis el ejemplo de, bueno, y históricamente hay muchos, pero tenéis el ejemplo actualmente de el Racing de Ferrol o el Eldense, que son equipos que han subido este año y que están arriba, con plantillas que también mantienen muchos jugadores de la categoría del año pasado, de la categoría Primera Ref. Así que entiendo que también estéis esperanzados porque es posible darle vuelta a esto perfectamente, todavía por puntos y por lo que queda. Sí, ya digo que con toda la humildad del mundo creemos que nuestra plantilla pues, puede estar a nivel de otras que están ocupando otros puestos bastante mejores que el nuestro y creemos que tenemos nivel para ello, pero al final la segunda división es una categoría muy igualada, muy difícil, en la cual cualquier rival le puede ganar en este caso al que esté mejor clasificado en mejor momento, pero bueno, al final también es cierto que van pasando las jornadas y el no ganar partidos pues te va metiendo en problemas, en una situación difícil y en este caso pues bueno, creo que quedan 2 para finalizar la primera vuelta y bueno,
confiados y esperanzados de que podamos acabar con buenos resultados y con ilusión, bueno, pues para que en 2024 los resultados sean mucho mejores. ¿Cuál esperas tú o cuál crees que debería ser la faceta en la que el equipo dé un paso adelante para intentar conseguir el objetivo de la salvación? Pues sobre todo la defensiva. Al final, cuando un equipo es el más goleado de la categoría, no es casualidad, después de tantas jornadas y encajando tantos goles, pues es difícil ganar partidos. Porque lógicamente creo que tenemos buen nivel ofensivo, creo que tenemos jugadores con capacidad para hacer goles, pero es difícil ganar los partidos con muchos goles. Entonces, la temporada pasada fuimos el equipo menos goleado de la primera red, creo que incluso con diferencia. Tuvimos, creo que el récord de porterías a cero de la temporada. Entonces, es algo difícil de digerir, pero quizás este año pues, nos ha costado más adaptarnos al estilo más habitual de esta categoría. Y bueno, pues al final creo que no hemos sido contundentes, sobre todo en nuestra área, y al final pues hemos encajado muchos goles, sobre todo balón parado, y en este caso creo que es nuestro aspecto en el que más debemos mejorar, unido creo que también al competitivo en algunos momentos o en algunos partidos que creo que hemos tenido esa fragilidad que ha hecho que algunos equipos pues también hayan aprovechado esa dificultad que hemos pasado y nos hayan ganado o hayan sumado puntos en momentos en los que creo que no debería haber sido así. Cuando ¿podría ser el mercado de invierno una solución o sería equivocarse el hecho de mirar solo al mercado de invierno? Porque de alguna manera al final puedes traer a algún jugador o se puede incorporar a algún jugador, pero al final el grueso de la plantilla es este y el que tiene que sacar los resultados es este. ¿Puede ser una solución o quizá mirar demasiado hacia ahí puede ser contraproducente? Partiendo de la base que es un mercado muy difícil, ¿vale? Y en el que yo creo que es difícil el cambiar a un equipo de manera radical, ¿vale? Y sobre todo creo que también en cuanto a la categoría es superior, porque al final creo que hay que tener una mayor capacidad económica y sobre todo pues en un club de nuestras características pues es difícil tenerla, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente todo es mejorable y en este caso cuando nosotros no estamos haciendo una buena temporada, pues al final todos estamos en duda y en este caso lógicamente pues los jugadores deben mejorar el rendimiento y deben de dar un paso al frente. Pero también creo que, igual que he dicho antes, creo que es una plantilla con capacidad y en la cual seguimos teniendo confianza y a día de hoy no sabemos si realmente habrá movimientos en la plantilla o no, porque hay esa dificultad económica, pero ya digo que no es fácil el cambiar de manera radical, porque al final creo que la economía al final te pone límites y no es sencillo. Para acabar ya, Andrés, estamos en la recta final de la entrevista. Quiero cerrar con las dos preguntas con las que concluimos cada episodio. La primera sería si puedes compartir, por favor, alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, ya sea en tu etapa de jugador o en tu etapa ya más ligado a la dirección deportiva. Sobre todo en mi trayectoria, pues las personas que al final, digamos, han compartido, digamos, esa carrera y que, que de algún modo han confiado y que también de las cuales, aparte del agradecimiento, de las cuales he aprendido muchísimo, cada uno con sus características tanto personales como profesionales. Ya creo que los he mencionado. Sí.
Roberto Nave, Alberto Benito, Miguel Ángel Gómez. También trabajé poco tiempo con Sergio Fernández. Vale. Sí que fuimos compañeros en nuestra etapa de jugadores y con el cual también tengo muy buena amistad. En este caso aquí en Alcorcón, pues también con Iván Bravo, con Emilio Vega. Bueno, gente que al final, pues todos ellos tienen un gran nivel. Cada uno tiene su experiencia, tiene mucha capacidad y bueno, creo que ha sido una suerte el poder estar con ellos y aprender. Qué bueno. Y ya para finalizar, Andrés, ¿algún hábito que tú tengas diario, semanal, que te ayude a hacer tu labor de la mejor manera posible? Bueno, creo que soy en ese aspecto una persona bastante sencilla, familiar, dentro de que al final creo que también soy una persona que le dedica bastante tiempo al trabajo. También el que no le dedico, creo que también intento estar con la familia y estar con ellos. Y bueno, al final mi pasión es el fútbol. No lo veo solamente como un trabajo, tengo la suerte de dedicarme a ello. Al final, digamos que ocupa gran parte o la mayor parte de mi tiempo y bueno, aparte pues ya digo, estar con la familia y bueno, también el disfrutar de momentos con amigos y poco más. Con los seres queridos, ¿no? Que al final el Es- fútbol atrapa, el fútbol es un ser muy querido, bueno, es un ente muy querido, ¿no? Pero después hay que estar con la familia, con amigos. Claro que sí, qué mejor hábito que ese. Bueno, Andrés, pues nos despedimos por hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que al final es oro y bueno, de verdad se agradece mucho que saques este ratito y te deseo lo mejor para tanto personalmente como para esta etapa en la agrupación deportiva Alcorcón para bueno, este final de primera vuelta y lo que queda de segunda. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y este tiempo y nada, muy, muy agradecido. Gracias a ti, Andrés. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos, gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente episodio.